Ya, chiquillas. ¿Se acuerdan que, bueno, el viernes pasado no tuvimos la clase porque topamos con un horario y la clase anterior habíamos alcanzado a ver algo como medio introductorio sobre el álgebra? Entonces, no recuerdo quién estuvo en esa clase, no tengo la lista. Ah, no, sí tengo la lista acá. Martina, ¿qué recuerdas de lo que vimos en la clase anterior? No me acuerdo mucho. Ya no se acuerda mucho, pero de lo poco que se acuerda, ¿qué recuerda algo? Espérame, me estoy acordando. Chiquillas, ¿y ustedes toman apunte en las clases? Yo sí, profe. Yo Ya, porque igual, ¿sí? supone que tomo los apuntes que después lo voy a darle. Ya, porque es importante tomar apunte y esos mismos apuntes los pueden estar mirando ahora para recordar un poco y refrescar la memoria. ¿Hay alguien que se conectó recién? A ver, ¿quién es? Jan. Hola. Oye, ¿cuál es tu nombre completo? Ah, ya, súper. Ya, Janet. Ya. Bueno, Alison, entonces, ayúdanos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. Mirando sus apuntes, puede ser. Hablamos del coeficiente numérico y coeficiente literal. Ya. ¿Eso a qué pertenecía? ¿Lo recuerdan? ¿A qué concepto matemático pertenece el factor literal y el factor numérico? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya. Por ejemplo, si yo tengo esto que está aquí, 3 medios a cuadrado b. Aquí hay una parte que es numérica, ¿cierto? Hay, y otra parte que es literal, que tiene letras, ¿verdad? Ya, entonces aquí aparece el coeficiente numérico y la parte literal, donde están las letras, se llama coeficiente literal. O factor, ¿sí? Coeficiente o factor numérico, coeficiente o factor literal. Pero todo esto, ¿cómo se llamaba? Este 3 medio a cuadrado b. Álgebra, ya, ¿sí? Pertenece a la álgebra, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿No? Esto entonces es un término algebraico. ¿Ya? Es un término algebraico que está compuesto por una parte numérica, el coeficiente numérico, y por una parte literal, el coeficiente literal. Estos dos componentes forman entonces el término algebraico. ¿Ya? Ok, eso vimos en la clase anterior. ¿Y algo más o no? Como por ejemplo cuando decíamos el doble de un número. El doble de un número. Esto que está escrito en un lenguaje que nosotros utilizamos, ¿cierto? Como con palabras, también lo podemos expresar en un lenguaje matemático. ¿Cómo podíamos expresar de manera general, que nos sirva siempre, para expresar el doble de un número? ¿Lo recuerda? ¿Qué término algebraico podríamos poner acá que representa matemáticamente esto que está escrito en nuestro lenguaje?
2X. Ya, 2X, 2N, 2A, 2, cualquier número, ¿sí? La Janet decía X2, que en realidad no está mal, ¿sí? Porque recuerda que, ¿qué hay acá entre el 2 y la X? ¿Qué hay aquí? Porque aquí no escribí nada, no escribí una suma, no escribí una resta, pero hay algo que no está escrito, pero que deberíamos saber que está, que no se escribe. ¿Qué es lo que era? ¿Se acuerdan? Una multiplicación. Ahí sí. Una multiplicación, muy bien. ¿Cierto? Activé Muy bien. Gracias. Entonces, cuando la letra con el número están juntos y no hay nada ahí, en realidad hay una multiplicación, ¿cierto? Esos dos términos se están multiplicando. Y si yo multiplico 2 por x, es lo mismo que yo multiplicar a x por 2. Eso es una propiedad de la multiplicación, ¿sí? Propiedad conmutativa. Por ejemplo, esto fuera de este ejemplo. Supongamos si yo tengo 2 por 3, eso me da 6. Y si tengo 3 por 2, eso también me da 6. ¿Sí? El orden de estos factores no me va a alterar el producto final. Da lo mismo. Por lo tanto, 2x es lo mismo que x2, Janet. Solo que en matemática, como son rigurosos y jodidos, como que se pide que el número esté al principio. Y es mejor entonces decir 2x que decir x2, aunque representan lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. Sí, profe. Ya, súper. Listo. Entonces, vimos la clase anterior, el término algebraico y cómo se compone. Y vimos también que podíamos escribir algo en nuestro lenguaje, lo podríamos escribir de forma matemática. Le pusimos un nombre a esto, ¿no? ¿No? Bueno, esto simplemente es traducir de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico. Solo eso. Ya traducir de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico o al revés también. Eso fue lo que vimos. Así es que hoy vamos a avanzar en los conceptos que tenemos que revisar. Entonces, mire, María Soledad, Dígame. dígame usted un término algebraico, el que se le ocurra. Al tiro, Melanie, ¿ya? Ah, ¿qué te cuesta, Melanie, el traducir de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico? Ya. Mira, hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro, ¿ya? Esto es solo de práctica. Solo en la medida que vayamos haciendo ejercicios, entonces como que vamos a incorporar algunas cosas. Ya de todas formas, lo podemos estar trabajando en la clase para que usted pueda hacer la guía y lo pueda comprender. Tampoco es tan fácil, en verdad, ¿ya? Así es que tranquila, no se sienta mal por eso. María Soledad, un término que a usted se le ocurra, cualquiera. El que a usted se le ocurra, un término algebraico, cualquiera. 2N. Ya, 2N. Luisa. Luisa. Luisa, ¿estás? Aló, aló. Bueno, cuando pueda contestarme me responde. Recuerde que es importante que vaya interactuando en la clase para saber si están pendientes también, porque como no las veo. Melanie. Melanie, Ya. un término algebraico que a usted se le ocurra, cualquiera. No sé. Cualquiera. Mira, ¿qué tiene que tener el término algebraico? ¿Cuáles son sus componentes? No sé. Lo acabamos de ver. Tenía una parte literal, perdón, una parte numérica y una parte literal.
¿sí? Un número, cualquiera, Melanie. 5. Ya, 5. Y una letra, cualquiera. Y. Ya. Y le vamos a agregar otra. Ahí está formado entonces un término. Tiene una parte numérica y una parte de letras. Solo eso. Como aquí hay dos términos, los voy a juntar, los voy a unir a través de una suma. ¿Sí? O también puede ser de una resta. ¿Ok? Más allá si esto se puede sumar o no, que no es nuestro objetivo de ahora, les quiero mostrar que cuando yo junto a través de una suma o una resta dos términos, entonces ahí se forma una expresión. Expresión algebraica. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un nuevo concepto. El nuevo concepto se llama expresión algebraica y sus componentes o está formado por dos o más términos que se están sumando o se están restando. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillas? Súper. Gracias. Sí, Ya. Genial. Voy a compartir la guía para que la analicemos. Ah, no. Antes de eso, perdón. Antes de eso, cuando una expresión algebraica, aquí hay un término, aquí hay otro término. Tiene dos términos que se están sumando o restando. Cuando tiene dos términos, esa expresión se llama binomio. ¿Ya? Bi, de dos. Binomio. ¿Ok? Otra expresión. Por ejemplo, 3a² más a, b, medios. ¡Ay, qué feo! Menos 8b. ¿Cuántos términos tenemos ahí, Martina? 3. 3. Un término, dos términos, tres términos. Cuando esa expresión tiene tres términos, se llama de tres, trinomio. ¿Ok? También existen las expresiones que tienen solo un término. Profe, y cuando son así, esas no se pueden sumar. Ya. Buena pregunta, porque eso es algo que tenemos que también analizar más adelante, que está incorporado durante lo que tenemos que trabajar durante este mes, que se llama reducción de términos semejantes. ¿Ya? También lo vamos a trabajar más adelante. Pero respondiendo a tu pregunta, yo puedo sumar estos cuando la parte literal es idéntica a la otra. Es exactamente Pero igual. cuando es el mismo término, ¿no? Cuando es, claro, cuando tiene el mismo coeficiente literal. ¿Ya? Entonces ahí yo solo me fijo en los números y sumaría los números. Por ejemplo, esto fuera como de lo que estamos hablando, ya solo para responder. Por ejemplo, si tengo 3x más 2x, con este término, tienen el mismo coeficiente literal. Por lo tanto, solo sumo los coeficientes numéricos. Sumo el 3 con el 2, eso me da 5, y conservo la parte literal. Ahí podría sumar, ¿ya? Pero en este caso, a²b no es lo mismo que ab. No es lo mismo porque a este le falta el 2 acá arriba, para que sean iguales.
Qué bueno, Benja, que te conectaste. Hace mucho tiempo que no estabas con nosotros. No sé si me alcanzaste a escuchar. Pero bacán que te conectaste. Ya, entonces yo en este caso no podría sumarlos. Y el B tampoco es igual a este y tampoco es igual a este. ¿Sí? Solo cuando la parte literal es exactamente igual. ¿Ok? Ya, pero eso igual lo vamos a analizar más adelante. También hay expresiones que tienen más de 3 términos, ¿ya? Por ejemplo, Ivania. Hola, Ivania. Por ejemplo, tengo un término X más otro término Y más otro término 2A, no sé, más B. ¿Alcanzan a ver la pizarra? Profe, no se ve. Ya. ¿No se ve porque hay reflejo? No, porque está muy cerca. ¿Cómo? O está muy chica la No se letra. ve, está La al lado de cámara la está muy pizarra. cerca de la pizarra. Está muy cerca de la pizarra. ¿Ahí? Sí, más o menos. ¿O no se ve porque hay un reflejo? No se ve borroso, profe. A ver, espera, que a lo mejor en mi cortina. ¿Ahí? ¿No? Yo veo bien, profe. Sí, yo también veo bien, solamente que la cámara está como muy cerca de la pizarra. Ya, vamos a hacer algo mejor. Lo voy a hacer acá arriba. A lo mejor porque está muy pequeño. Lo voy a hacer acá arriba mejor. Entonces, por ejemplo, tengo X más Y más A más B. ¿Ya? ¿Lo ven bien ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ya. Aquí tengo un término, 2, 3, 4, todos distintos, ¿sí? Cuando tengo 4 términos o más, ¿ya? O más, si aquí le agrego, eso se llama polinomio. Poli, de muchos, polinomio. ¿Ok? Y también lo último es cuando el término, o sea, perdón, cuando la expresión tiene solo un término, que en realidad sería un término nomás, ¿ya? Pero si tengo solo un término, x cuadrado y, por ejemplo, ya, eso se llama monomio. Monomio cuando solo tengo un término. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahora sí les voy a compartir la guía. Avísenme si la ven, por favor. ¿Se ve la guía? Sí se ve. Ya, súper. Ya. Esta es la guía entonces que van a encontrar en la página del colegio y que de todas formas ya se la envié también a nuestro WhatsApp que tenemos. ¿Ya? También se la envié por el WhatsApp. Bueno, aquí hace como un breve resumen de qué es lo que es el álgebra en sí. Sí, que lo hablábamos en la clase anterior. Sí, que sirve para nombrar de forma general expresiones. Por ejemplo, podemos utilizar una letra cualquiera, que en este caso es la N, que podemos utilizar una letra cualquiera N para representar un número. ¿Cuál número? Cualquiera, en forma general. ¿Sí? Por ejemplo, para expresar la suma de dos números distintos cualquiera, podemos utilizar dos letras distintas. ¿Sí? Por ejemplo, A más B. Puede ser cualquiera, X más Y, P más Q, ¿ya? Lo que también es importante, que también hablábamos en la clase anterior, es que si yo hago referencia a dos números distintos, entonces tengo que utilizar letras distintas. Si yo utilizo, por ejemplo, A más A, estoy hablando del mismo número, ¿ok? Bueno,
Para entender los diversos temas que analizaremos, debemos conocer y comprender algunos conceptos antes, que los partimos la clase anterior. De esta manera poder utilizar un nuevo lenguaje matemático. A continuación revisaremos algunos conceptos. Término algebraico, que ya lo vimos, ¿verdad? Que tiene un coeficiente o factor numérico y también un coeficiente o factor literal. Aquí aparecen algunos ejemplos bien ordenaditos en una tabla, ya donde en la primera columna aparece el término algebraico, en la segunda columna está el factor numérico y en la siguiente el factor literal, ¿ya? Entonces, acá, este término algebraico 3AB tiene como factor numérico el 3 y como el factor literal AB, ¿sí? Bueno, y ahí se van complejizando algunos ejemplos, como el cuarto ejemplo de acá, que también lo revisamos en la clase anterior. Si yo tengo el término algebraico 1/6 PQ cuadrado, la parte numérica, el factor numérico, es 1/6. Y lo que tiene que ver con las letras es PQ cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto mismo lo podíamos escribir de otra forma? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, este término algebraico, x cuadrado, y cubo, z elevado a 4, partido en 4. Lo voy a anotar acá en la pizarra para que lo analicemos. Mami, Antonella, estoy haciendo clase. mami, pero voy a estar en silencio. Un momento. Voy a silenciar mi micrófono un poquito, chiquillas. Ya, lo siento. Cosas de la casa. Ya. Este término algebraico, ¿se acuerdan que lo podíamos escribir de otra forma o no? ¿Alguien recuerda eso? Sí, profe. ¿Sí? Connie, ¿cómo lo podíamos escribir? ¿Te acuerdas? Sí. Ya ver. Vale. Un cuarto. Un cuarto. ¿Es así o no? Sí, muy bien. ¿Y qué más escribo? Me escucho. Eh, lo demás, lo x2. X cuadrado o X elevado a 2 Y elevado a 3. y elevado a 3 Z elevado a 4. y Z elevado a 4. Muy bien, Connie. Eso que está aquí también lo puedo escribir de esta forma. ¿Alguien se atreve a explicar por qué? ¿O alguien recuerda por qué? ¿Por qué eso es lo mismo que esto? Alison, ¿usted se acuerda? No, es que no sé si está bien, No importa, pero dale. creo que era porque como es una fracción, Ajá, mamá, estoy clase no tiene. ajá. Ya, mire, Ya, entonces, por eso era que había que poner uno. Algo ya. así, ¿no? ¿Se acuerdan que si entre el número y la letra no hay nada, aquí hay un por, ¿verdad? Sí, Y si esta expresión no tiene denominador, es porque está partido en 1, ¿verdad? Entonces, para multiplicar fracciones, multiplicábamos hacia el lado. Entonces, 1 por todo esto sigue siendo todo eso.
Entonces sigue siendo esa misma expresión al multiplicarlo por 1. Y abajo multiplico 4 por 1, y eso es 4. Entonces efectivamente eso que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Sí? Porque al multiplicarlo me da la misma expresión. Ahora, supongamos que aquí hay un 3. Estamos suponiendo. Supongamos que ahí hay un 3. Entonces, aquí arriba debería mantener ese 3. ¿Sí? Porque al multiplicar 3 por eso, me va a quedar así. Y sigue siendo lo que está como la expresión original. ¿Sí? Como que en realidad, y así como muy en simples palabras, como que separo la parte numérica, la separo. Entonces como que tomo el 3 que está arriba, lo dejo arriba, el 4 que está abajo, lo dejo abajo, y después escribo la parte literal. ¿Ya? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque una de las actividades que está en la guía, usted va a tener que aplicar esto. No, me equivoqué. Ay. Espérame, que estoy buscando la guía. ¿Ven la guía, chiquillas y chiquillos? ¿La ven? Sí, se ve, profe. Ya, Sí. súper, súper. Y vamos acá, en los ejemplos. Ya, toda esta tablita entonces tiene solo ejemplo y después usted tiene que aplicarlo en la actividad número 1. ¿Ya? Entonces aquí va a tener que completar con los términos que falta de esta tablita. En este primero nos entregan el término algebraico. Entonces yo tengo que encontrar el factor numérico y el factor literal. ¿Ya? En cambio, en el segundo ejercicio de esta tabla, lo que falta es cómo formar el término algebraico. A mí me dan el factor numérico, me dan el factor literal y tengo que formar este término algebraico. ¿Sí? Entonces, estos dos últimos ejemplos utilizan fracciones. ¿Ya? Y es donde usted tiene que aplicar lo que acabamos de hablar. ¿Alguna duda al respecto de esta actividad? Que hable ahora o calle para siempre. ¿No? No, profe, yo ya entendí. Ya, súper. Bueno, recuerden que estábamos viendo conceptos. ¿Sí? Un concepto, acabamos de ver término algebraico, que tiene que ver con esta tablita. Otro concepto es expresión algebraica, que la vimos ahora, ¿sí? Que dice que es una agrupación de uno o más términos algebraicos y que están unidos por la adición o la sustracción, ¿sí? Por la suma o la resta. Por ejemplo, 3x más 2y. Eso tiene dos términos, ¿no? En el segundo ejemplo tenemos una expresión que está formada por 3 términos. Dice, si te das cuenta, en nuestro primer ejemplo hay 2 términos algebraicos y en el segundo ejemplo hay 3 términos algebraicos. Dependiendo de la cantidad de términos que tenga la expresión, se pueden clasificar, ¿sí? Y la clasificación es lo que vimos también ahora. Si la expresión tiene solo un término, entonces se llama monomio. Si tiene 2 términos, se llama binomio. Si tienes 3, trinomio. Y si tiene 4 o más, se llama polinomio. ¿Ya? Otro concepto, lenguaje algebraico, que lo analizamos la clase anterior. Ya, aquí sí, en verdad, hay que como incorporar en nosotros algunas cosas que nos van a servir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mire, un número cualquiera, utilizo entonces una letra cualquiera.
La suma de dos números distintos utilizo dos letras distintas. Y acá incorporamos esto, mire, ahí dice la diferencia entre un número y 5. Primero tengo que saber lo que es la diferencia. ¿Se acuerdan que en alguna clase, no últimas, hablábamos como de los componentes que tenían las operaciones? ¿Se acuerdan o no? No sé si lo hablamos, pero yo creo que sí. Porque si no sé lo que es la diferencia, entonces como que no voy a poder realizar eso si me lo están pidiendo. Por ejemplo, en la adición, supongo que va a estar tomando nota de esto porque le va a servir. Si yo tengo un número cualquiera y lo sumo con otro número cualquiera, eso me va a dar un resultado, otro número. Por eso utilizo letras distintas. ¿Ya? Estos números que están haciendo esa operación, ¿cómo se llaman? No cuáles son los números, sino cómo se llama esta parte de la adición. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Dale, Martina. Perdón, te interrumpí de nuevo, porfa. Sumando. Sumandos. Muy bien. Sumandos. Y el resultado de esa adición, ¿cómo se llama? Luisa, ¿estás ahora o no estás? Delante te hablé y no pudiste responderme. Luisa, si no tienes acceso a tu micrófono, puedes hacerlo a través del chat. O en su defecto, no sé, en el WhatsApp, pero háblame algo, por favor. O si no, te voy a tener que dejar registrado como que no estuviste en la clase. Ivania. Si tiene dificultad con el micrófono, escríbame en el chat. Ya, súper. Ivania, ¿usted recuerda cómo se llama este resultado, que da igual el número, el resultado de la adición? ¿Cómo se llama el resultado de la adición? ¿Lo recuerda? Sí, no, lo estoy pensando, estoy inventando, lo estoy googleando. Dígame algo. Ya, no se acuerda. Martina, Total. total, ¿ya? Alison, Connie, ¿alguien? ¿No? Ya. Se llama suma. Porque nosotros utilizamos mal el término suma, ¿ya? La operación se llama adición. La suma es el resultado. Ya, bien, Janet. La suma es el resultado de la adición, pero la operación se llama adición. Entonces, cuando en la guía decía que tenía que expresar el lenguaje algebraico la suma de dos números distintos, entonces yo primero tengo que saber que la suma es el resultado de la adición y utilizo dos números distintos. ¿Sí? Vamos a aprovechar de ver sobre la sustracción. Cuando yo resto o sustraigo, más bien dicho, voy a utilizar, no, ya la misma letra. Me da un resultado. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama ese término? ¿Y cómo se llama el resultado? A ver. Connie, ¿alguna idea de los tres? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguno de esos?
Alison, No sé, profe. ¿no? Ya, entonces anótelo. Uno se llama minuendo y el otro se llama sustraendo. Ya, el resultado se llama diferencia. Muy bien. Muy bien, Janet. Diferencia. El resultado no se llama la resta de dos números, ¿sí? Se llama la diferencia entre dos números. Uno de ellos se llama minuendo y el otro sustraendo. Y aquí siempre hay confusión, ¿ya? Pero igual sus nombres nos ayudan un poco, porque la sustracción hace referencia a quitar, ¿cierto? A sustraer. Entonces aquí el que está quitando, el que está sustrayendo, el que está robando, es este número. Supongamos que aquí tengo 10 y le quito 3, él es el que le está quitando 3, ¿sí? Por lo tanto, ese se llama sustraendo, porque es él el que sustrae, ¿ya? Sustraendo. Y este se llama minuendo. ¿Ya? Nos faltan dos operaciones. La multiplicación al multiplicar dos números y obtengo otro. ¿Cómo se llaman estos dos? ¿Y cómo se llama eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chiquillas? Martina, Factor y producto. muy bien. Factor y producto. Estos dos números tienen, o estos dos términos de la multiplicación, tienen el mismo nombre y se llaman factores. ¿Ya? Ese es un factor, este es otro factor. Y esto se llama producto. De ahí el dicho que el orden de estos factores no va a alterar el producto. Que es lo mismo que yo multiplique 2 por 3 o que multiplique 3 por 2. Me va a dar el mismo producto. ¿Sí? Y en la división, esto es igual que en la resta, que en la sustracción. Estos dos tienen nombres distintos. ¿Y ese? ¿Ya? A ver, ¿alguna idea, chiquillas? No importa que se equivoquen. Me acuerdo del dividendo. Ya, uno de ellos se llama dividendo. Y el otro, dividendo, divisor y cociente. Bien. Cociente, el resultado. O cuociente. ¿Ya? En algunos libros o en la web, en internet, aparece cociente o también cuociente. El más común es cociente. ¿Ya? ¿Y cuál de estos será el dividendo y el divisor? Trata de pensar lo que analizábamos en la sustracción. El que sustraía se llamaba sustraendo. Hay uno aquí que divide, ¿cierto? Melanie, Melanie, ¿cuál de estos El dos? primero es dividendo, el segundo divisor. Bien, divisor, ¿sí? Es el personaje que está dividiendo, ¿ya? ¿Ok? Listo. Con eso también va a poder analizar la guía si es que le preguntan, por ejemplo, por el cociente de dos números.
Ya, veamos la guía. ¿Ven la guía? Sí se ve. Súper. Ya. Veíamos la diferencia entre un número y 5. Entre un número cualquiera, utilizo una letra cualquiera. La diferencia si es que utilizo la resta y 5. El doble de un número que ya lo analizábamos. Mire, esto es importante. El triple de un número entonces ahora va a ser 3 veces un número, ¿sí? 3 por b o 3b. Después, mira, habla del doble, que es 2, el triple, que es 3, y después puede ser el cuádruple o 4 veces un número. Y de ahí en adelante se utiliza como de esa forma. 5 veces un número, o el quíntuple, o el sextuple, que puede ser 6 veces un número, ¿ya? Y siempre que hablemos de fracciones, como en este caso, p partido en 2, o más bien dicho, p medios, eso representa la mitad de un número. ¿Sí? Porque el número, que es p, lo estoy partiendo por la mitad, ¿sí? Lo estoy dividiendo en 2. Por eso es p medios. Un tercio de un número, o la tercera parte también, ¿ya? Es q partido en 3. Y por ejemplo, si yo quiero utilizar una fracción, así como 2/5 de un número cualquiera, entonces utilizo una letra cualquiera. 2/5 de un número lo puedo expresar como 2/5 por una letra cualquiera. ¿Ya? Estos dos que están acá al final, los vamos a analizar ahora. ¿Ya? Los vamos a analizar. Ah, mira, y aquí en la guía igual los puse. Ah, no me acordaba. En la adición, el resultado se llama suma. En la sustracción se llama... Ah, tiene un error. Pucha. Debería decir... ¿Qué debería decir ahí? Chiquillas. Benja. ¿Están? ¿O estoy hablando sola? Diferencia, profe, diferencia. Ya, diferencia. Me estaba durmiendo, yo creo, a esa altura de la guía. ¿No? Ya, y usted lo corrige, por favor. En la multiplicación el resultado se llama producto y en la división el resultado se llama cociente o cuociente. ¿Ya? Vamos a analizar esto de un número par y un número impar en la pizarra. La actividad número 2 de la guía, entonces, es que usted tiene que traducir o interpretar, digamos, lo que aquí le pidan. Por ejemplo, dice que el lenguaje natural es 5 veces un número cualquiera. Usted tendrá que decir acá, el lenguaje algebraico, cómo escribo 5 veces un número cualquiera, con letras. ¿Cierto? Después tendrá que completar aquí en este espacio no lo puedo marcar, pero ¿cómo se dice en lenguaje natural? Esto que está expresado en un lenguaje algebraico como P más Q. No vaya a poner, por ejemplo, literal P más Q. Profe, Sí, lo tiene que expresar en un lenguaje. Dígame. las- No escucho. No escucho, no escucho. Ah, ya. Voy. Voy a leer. Un momento. Que no tenía acceso al chat mientras estoy compartiendo. Es la suma de dos números distintos. Ah, buena pregunta. Porque claro, en la guía
No dice de dos números distintos, ¿ya? Pero sí, es la suma de dos números distintos, ¿ya? Bien, buena pregunta. ¿Ya? Vuelvo a la guía. Después dice, 3/4 de un número cualquiera. 3/4 de un número cualquiera. Lo tengo que expresar con letras. Después tengo que expresar en lenguaje natural 2n-3. Bueno, y así. Complete en esa actividad entonces los espacios que faltan, ya sea del lenguaje natural o de un lenguaje algebraico. Ya, lo que viene después es valorización de expresión algebraica. Eso lo vamos a tener que ver en la siguiente clase, ya, porque no vamos a alcanzar ahora. Pero sí, antes de terminar la clase, quiero que veamos lo de un número par y un número impar. Ya, mucha atención en esta parte, por favor. Ya, toma atención porque para que no se pierda. Ivania. 2, 4, 6, 8. Ivania. Ya, Ivania, dígame números pares. Dígame ejemplos de números pares. La espero. Dígame tres. Ya, 2, 4, 6, 8. Súper. 2, 4, 6, 8. Y así continúa. ¿Cierto? Los voy a separar por un guión. ¿Qué significa que sean números pares, chiquillas? ¿Está el Benja o no está el Benja? No está. Ya, entonces, chiquillas. Alison. ¿Estás? Sí, profe. ¿Qué significa que sean números pares? Que son números enteros. Ya, son números enteros, sí. ¿Qué más? Los números pares tienen una mitad. Tienen una mitad. Están relacionadas entonces como que se pueden dividir en dos, exactamente, ¿verdad? Y si se pueden dividir en dos, entonces también se puede relacionar con que se puede multiplicar por dos. Entonces, mire, si yo ese 2, si yo ese 2 lo divido en dos, como dice la Martina, si yo divido ese 2 en 2, me va a dar 1, ¿verdad? ¿Sí? Ya, espérame. Me va a dar 1. Si ese 4 lo divido en 2, me va a dar 2. ¿Sí? Si ese 6 lo divido en 3, me va a dar 2. Si ese 8, perdón, lo dije al revés. Si ese 6 lo divido en 2, me va a dar 3. Si ese 8 lo divido en 2, me va a dar 4. ¿Sí? Ok. Pero a la vez, ¿qué le hago a ese 1? Mire, ¿qué le hago a ese 1 para que me dé su número par? Lo multiplico por 2, ¿o no? Ya, 2 por 1 me va a dar ese número par 2. 2 por 2 me va a dar ese número par 4. 2 por 3 me va a dar ese número 6, que es par. Y 2 por 4 me va a dar ese número 8. ¿Cierto?
¿Sí o no? ¿Se entiende lo que hice? Así mejor. Chiquillas, Sí, profe. ya. Entonces, si yo quisiera, me falta pizarra siempre. Si yo quisiera continuar esto, 2, 4, 6, 8, el que viene después, que lo voy a anotar acá, voy a continuar acá, el que viene después, que sabemos que es 10, ¿cierto? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo puedo obtener según lo que hicimos recién? Aló, aló, aló. Sin miedo, chiquillas, por favor. 2 por 5. 2 por 5, súper. 2 por 5. Y obtengo ese 10. Y después, 2 por 6, obtengo el 12. 2 por 7, obtengo el 14. Y bla, 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 bla. Si yo tengo un número cualquiera, que lo puedo representar con cualquier letra, N, A, B, da lo mismo. ¿Cómo expreso entonces el número par asociado a este número cualquiera? ¿Cómo obtengo ese número par de un número cualquiera, N? Que lo que hicimos recién, cualquiera de estos números, el 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿qué es lo que hicimos? Lo multiplicamos por 2. Entonces, ese número cualquiera, si yo lo multiplico por 2, ese número cualquiera lo multiplico por 2, entonces os voy a obtener siempre un número par. Si es un número cualquiera, no sé, el 11, que es un número impar, y es un número cualquiera, ese 11 lo multiplico por 2, me va a dar 22, que es un número par. Ya, check. ¿Cierto? Ya lo vimos que al multiplicar el 11 por 2 me da un número par. Otro número cualquiera, entero, no sé, el 7. Otro número cualquiera, el 7, lo multiplico por 2, voy a obtener un número par. Por eso, en lenguaje algebraico, un número par se representa como 2n, o 2a, o 2 cualquier letra. Un número par. Porque al multiplicar por 2 ese número cualquiera, voy a obtener siempre un número par. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Dudas? ¿Preguntas, consultas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios, sugerencias? Yo sí entendí, Yo, profe. profe, Connie, que yo me fui justo cuando estaba diciendo eso y no sé de lo que estaba hablando. ya. Mira, estábamos hablando de cómo represento con lenguaje algebraico un número par. ¿Ya? Viste que en álgebra utilizamos las letras para representar un número cualquiera, ¿verdad? Ya, Entonces, los números pares, te pido que apague el micrófono, porfis, es que me escucho, me desconcentro. ya. Gracias. Si tenéis duda y quería aportar, lo prendes de nuevo. Los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, bla, bla, bla. ¿Sí? La Martina decía que una característica de los números pares es que en realidad tienen una mitad. Entonces empezamos a calcular las mitades de los números pares. Calcular la mitad significa dividir por 2. Entonces dividí por 2 el primer número par, 2. Y eso me dio 1, que lo escribí aquí con azul. ¿Sí? 2 dividido en 2 me da 1, lo escribí con azul. 4 dividido en 2 me da 2. 6 dividido en 2 me da 3. Y dividimos todos estos números pares, los dividimos en 2, porque tienen una mitad. ¿Ya? Después dijimos, ok, tengo el 1. ¿Cómo hago yo para que de ese 1 pueda obtener un número par? ¿O pueda obtener ese primer número par?
Y es que lo multipliqué por 2, ¿cierto? 2 por 1 me da ese primer número par. 2 por 2 me da ese número par 4. 2 por 3 me da ese número par 6 y así. Entonces dije, ok, después viene el 10, que efectivamente lo obtengo al multiplicar el 5 por el 2. Te das cuenta que todos estos los multiplicamos por 2. Entonces, si yo continuara esto, 10, 12, 14, 16, 18 y bla, 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 y no sé, hasta un número cualquiera. Por eso puse una n. Continúo hasta un número cualquiera. Utilizamos una letra. ¿Cómo obtengo yo el par? Voy a multiplicar por 2 un número, ¿cierto? El tema de cómo yo expreso de forma algebraica esto, un número par, y es que me asegura a mí que haciendo esto con cualquier número, yo siempre voy a obtener un número par. Entonces, por ejemplo, supongamos que este número cualquiera n, que está aquí, ¿saben qué? Mira, revisando ahora, voy a cambiar esa n de ahí arriba porque a lo mejor se puede confundir con que es el mismo número, ¿ya? La voy a cambiar por una m, ¿sí? Porque mira, si yo digo que ese número n es un número cualquiera, al que se me ocurra, supongamos 11 decíamos, supongamos que es 11, y yo lo multiplico por 2, ese resultado siempre me tiene que dar un número par. Y efectivamente, 2 por 11 me va a dar 22, que sería como el par que está acá arriba. ¿Se entiende o no? Todo esto es solo la explicación de por qué un número par es 2n. Es solo la explicación, chiquillas. No es que usted tenga que hacer todo esto, po. ¿Sí? Usted ahora sabe por qué siempre un número par se puede expresar como 2 por un número. Porque al multiplicarlo por 2 siempre va a obtener un número que es par. ¿Ya? No tiene que hacer todo esto, por supuesto. ¿Sí? Esta es la explicación de dónde aparece esto. Porque perfectamente yo le puedo decir, chiquilla, un número par es 2n, apréndanselo de memoria. Chao, listo, nos vemos. ¿Ya? Es la explicación de dónde aparece. ¿Se entendió, Connie? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Muy bien. Mire, voy a dejar de grabar la clase para que no quede tan larga para YouTube. Ay, ¿dónde era? Aquí. Detener.